Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Homero Figueroa, quien es el director estratégico y de comunicación y vocero de la presidencia, con quien vamos a hablar sobre temas interesantísimos. Pero antes saludarle, ¿cómo estás? Muy bien, se te quedó una de las características fundamentales, que soy tu amigo. Sí, claro. Mira, hermano, antes de comenzar, en contexto, tú sabes que mucha gente no conoce quién es Homero. Me gustaría que tú le expliques al país en términos de cualificaciones quién es Homero. Es Algunos importante, piensan que es como que te sacaron del sombrero de un mago y te pusieron ahí. Y no es aunque así. sería sorprendente porque con una carrera de más de 2 décadas de participación mediática en televisión, en radio, en prensa escrita, uno creería que el gran número o la mayoría... Eso aquí en la capital. El que es de Pedernales, Homero. Exactamente, ¿Quién es así, ¿no? Y aquí mismo en la capital, es Homero? porque las audiencias son segmentadas. Y hay personas, por ejemplo, que no le dan seguimiento a los temas que tú o yo tratamos en los medios de comunicación. Bueno, Homero es un profesional de la comunicación, o sea, lo que hago profesionalmente antes de estar aquí, en televisión, en radio, en prensa escrita, especializado en análisis político, económico y social. Y es lo que he hecho durante los últimos 20 años en los principales medios de comunicación del país. Y no salí de una chistera, definitivamente. Esto tiene su historia. Yo entendí, después de una larga carrera, que iba evolucionando y que inició por la inquietud de intervenir en el debate público, si se quiere, a través de las ideas para elevarlo y participar y mejorar la realidad del país. Pero entendí que la comunicación tiene una limitación. En 2 décadas hablé de muchas cosas, sugerí muchas cosas, pero pocas de estas se convirtieron en realidad. Entonces yo entendí que había que mezclar el decir con el hacer en el espacio que en República Dominicana tiene la capacidad, el poder de transformar la realidad. Y esa es la política. Entonces, desde ahí estás haciendo lo que decías. Sí, ¿Has tenido esa posibilidad? Totalmente. ¿Qué transformaciones has hecho en términos comunicacional, digamos, para que sea Bueno, en términos efectivo? comunicacionales la más fácil. Cuando yo me refería era en términos amplios con respecto a los grandes problemas nacionales, que uno participa en el debate, sugiere ideas e influye en las políticas públicas que se comunican luego al país. Pero en términos comunicacionales, yo quiero... La meta es organizar un gobierno abierto, en consonancia con la prédica del presidente de la República de la transparencia. O sea, y realmente hemos logrado en este año y 6 meses tener un gobierno de cara a la población. No creo, y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo con esta afirmación, que haya existido en el pasado un gobierno más conectado con los ciudadanos que este, dispuesto a hablar continuamente, a rendir cuentas, a dar explicaciones, pero sobre todo en un hecho fundamental de la democracia, a escuchar. Y por escuchar mucho, a veces se ha malinterpretado, porque estamos poniendo en práctica lo que es una verdadera democracia, que es la búsqueda del consenso. Pero para ellos es necesario que haya una línea comunicacional bien definida. Se está trabajando una línea comunicacional desde el gobierno para que todo el mundo toque la misma sinfonía. Los temas, pero, y creo que tú has sido testigo de la evolución positiva en ese sentido, de un mayor ordenamiento en cuanto a las opiniones públicas del tren gubernamental. Yo pienso que se nota una mayor coherencia, una mayor unidad de mensaje. Y también no es producto solamente por la línea comunicacional o el esfuerzo que individualmente hayamos podido hacer, sino también de la maduración en el proceso de gobernar. Yo siempre digo que no hay un manual, nadie estudia para gobernar, se va aprendiendo durante el camino, se va ajustando sobre la marcha. Pero hay que decir que para un gobierno como este, que es un gobierno nuevo, las realizaciones y los resultados y el buen hacer de gobierno sacan notas sobre eso. Cuando yo te hablo de una línea comunicacional es porque a veces da la impresión, por ejemplo, desde el gobierno se ve, con tu llegada sobre todo, una línea de comunicación efectiva. Pero esa es la del presidente.
Yo hablo de una línea Que comunicacional. siempre ha sido muy efectiva la del presidente. La del presidente, pero yo quiero saber si hay una línea comunicacional del gobierno. La Da la existe, impresión que sí. no, funcionario hablando por un lado, el otro habla por No, hay que decir, por eso te digo que ha evolucionado y ha mejorado, pero nada es perfecto, todo es perfectible. Y tienes que entender que un gobierno es una estructura, un órgano inmenso de miles de personas. Entonces, aspirar... Por eso es que insisto, perdóname hermano, en una línea Correcto, comunicacional pero en la que se toque una misma sintonía. a la uniformidad No, absoluta imposible. no es posible. Porque además los temas Entonces, no son uniformes. eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es el ejercicio humano normal de que hay cierto orden, pero no es perfecto. Lo digo sobre todo por el tema que nos ocupa en los últimos días, que es el tema del fideicomiso. Un tema que es, a mi modo de ver... Bueno, en ese tema ha habido una coherencia total y ha habido voceros. Yo tengo una opinión diferente. Yo creo que y te la respeto. Exacto. Y es bueno eso. Yo creo que se permitió que se satanice un tema tan importante, precisamente porque no hubo en su momento... No, espérate, no podemos decir, Salomón, que permitimos, porque era un debate público. Y en una democracia no tenemos control de lo que pueda pensar o decir la gente. Nuestra misión, no, porque te tengo que corregir esa palabra de que permitimos satanizar. No, pero lo que yo pienso, y oye, ¿por qué? Sí, pero no está correcto. Primero, porque yo entiendo que en su momento, no después, los funcionarios de las áreas competentes debieron salir a defender a Fideicomiso Punta Catalina. Y salieron. Que es algo, no, salieron después que la oposición le dio en la madre. Bueno, fue tanto espérate, que pero esa oposición tenía 5 meses, tenía 5 meses en el Congreso y fue aprobado por toda la oposición, ese fideicomiso. Lo que pasó fue que luego instrumentalizaron políticamente ese tema, un tema que hay que decir que en todos los niveles sociales y económicos de la República Dominicana hay un gran desconocimiento. No mucha gente sabe lo que es un fideicomiso público, para qué sirve, cuáles son sus límites, sus bondades. Entonces, ante un tema en el que la mayoría salimos a explicarlo. Ante un tema en el que la mayoría de la población tiene un gran desconocimiento, como usted dice. Y es verdad, tú lo sabes, pero es un tema técnico. ¿Por qué no muy conocido? ¿Por qué no se debatió primero antes de tomar las decisiones que den como resultado tener que volver atrás? Es una experiencia a tomar en cuenta. Ahí te doy la razón, una experiencia a tomar en cuenta. ¿Y qué se va a hacer ahora? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, Fideicomiso Punta Catalina es una de las mejores cosas que puedan pasar del país. Ya el presidente, pero hay que el presidente trazó la hoja de ruta. Mandarla al Consejo Económico y Social. Correcto. ¿Por qué? ¿Usted cree que ha sido la mejor decisión? La mejor decisión, y es una demostración de un proceso democrático maduro. Lo que te decía, este gobierno, como ningún otro, está dispuesto a escuchar, está dispuesto a buscar consenso, escucha a la población, está dispuesto a invertir el tiempo que sea necesario para educar a los ciudadanos en cuanto a la mejor línea de conducta. En este caso está escuchando después, no antes. No, siempre. No, el presidente siempre ha escuchado. Siempre ha escuchado. Ahora, nadie podía predecir que esto iba a escalar de esta manera, porque pasó perfectamente en el Congreso. ¿A qué se puede atribuir entonces? Y es increíble que diputados de la oposición admitieran públicamente no haber leído el contrato. Eso nada más pasa en este país. ¿Y eso es responsabilidad nuestra? No es responsabilidad. Pero yo lo que quiero saber, ¿a qué ustedes pueden atribuir a que luego de que los diputados, incluso los de la oposición, no hayan aprobado, ahora lo satanicen? No, razones políticas. Razones políticas. La idea es que piensan que eso le hace daño a la actual administración. Saben que la visión moderna de la administración pública que tiene el presidente Luis Abinader está descansando en estos instrumentos que son de uso común en América Latina. Yo te puedo citar. ¿Tú crees que son razones eminentemente políticas? Totalmente. No hay un temor a que realmente bueno, ese obviamente, tema pero pueda ser eso está dentro. No, eso saben que eso es una estupidez. ¿Por qué? Equiparar un proceso de privatización con un fideicomiso público no tiene sentido. Y el presidente en su discurso lo dijo muy bien. Una sola razón lo derrumba. Para vender cualquier activo público se necesita la aprobación del Congreso de la República. Pero lo que se estaba discutiendo aprobar es el fideicomiso con participación
en las tres partes componentes del fideicomiso de entes públicos. Pero que en este caso... Porque no puede hablarse de privatización en ausencia de una empresa privada. Pero no se trata de vender, literalmente vender, sino ni vender, ni traspasar, ni nada. Se trata de pasar de un ente público, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y la Comisión Liquidadora, es del Estado, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, pasar ese activo que estaba bajo su control, porque se está liquidando la CDE y no puede quedar la planta en un limbo, pasarlo a otro ente, en este caso, la Fiduciaria Reservas, otro ente público, ¿verdad? Sí, hombre, hay una ganancia circular porque todos los entes son del sigamos. propio gobierno. Primer componente, el que cede los bienes y derechos, la Comisión Liquidadora de la CDE, ente público. El que recibe los bienes y derechos cedidos por el gobierno, otro ente público, Fiduciaria Banreservas. Y el que recibe los beneficios, en este caso, otro ente público, Ministerio de Hacienda. ¿Cómo puede alguien, en el uso de un razonamiento objetivo, afirmar que hay privatización en una operación donde participan tres entes públicos y no hay empresa privada? Exacto. Ahora hago la pregunta. No se trata, y vuelvo y repito, del término privatización, sino de que existe la posibilidad... O sea, que quedamos de acuerdo que no hay privatización. Eso es importante decírselo. No, es que privatización como tal no puede haber. Exacto. Pero cuando usted deja abierto en un contrato la posibilidad con concomitentes adherentes y no la cierra, existe la posibilidad de que o ahora en el futuro, esos concomitentes adherentes que podrían ser personas que tienen todos los recursos del mundo más 20 pesos, participen en ese fideicomiso. ¿Por qué? Porque está establecido taxativamente en el contrato. Pero ¿qué debió hacerse? Pero hay unos elementos, no puede entrar cualquiera. Pero no lo dice el contrato. Pero claro, pero que son tres entes públicos. Esos entes que son... Yo creo que el fideicomiso fue mal vendido. Bueno, pero espérate, el fideicomiso es desconocido por la población. Es desconocido y eso es lo que estamos haciendo, educar a la población. Ahí estamos de acuerdo. Pero yo me refiero, perdóname. Para no dar vuelta en círculo y quedarnos ahí. Es tan simple como, por ejemplo, que en ese fideicomiso se hubiera establecido que no habrá nuevos fideicomitentes. Que la ley lo permite. Eso, ya el presidente ha trazado la hoja de ruta. Eso es materia de discusión del CES. No es una respuesta que te puedo dar. Bien, tendremos que ir... La socialización en el CES con todos los actores determinará cuáles elementos necesitamos incorporar para que la gente entienda que es el mejor instrumento y estamos en plena disposición. Tenemos que ir a una primera pausa comercial, pero te dejo la pregunta en el aire. ¿Por qué mandar este tema al CES y no discutirlo donde corresponde, que es el Congreso? Perfecto. Y segundo, ¿por qué no se retiró? Porque lo que corresponde es que el presidente retire y lo mande entonces al CES, porque luego habrá que hacer discusión. Me dan respuesta en 2 minutos. Continuamos con esta interesante entrevista con Homero Figueroa, quien es el vocero del gobierno. Antes de irnos a una pausa, preguntaba por qué el presidente no retiró del Congreso el proyecto y lo sometió al escrutinio del Consejo Económico y Social, sino que pidió una suspensión, que no está estipulado en los protocolos legislativos. Perfectamente, el presidente puede hacer esa solicitud. Evidentemente, el Senado soberano en aceptarlo o no. O sea, puede ir a una comisión de estudio. O sea, no tiene nada de anormal esa solicitud. ¿Y por qué el CES? Bueno, el CES es un organismo... Pero la pregunta es ¿por qué no lo retiró? No había que retirarlo. No había que retirarlo, claro, para nada. Porque va a ser discutido de nuevo. Está en el Senado y el Senado que siga el curso que ellos... que su criterio indica. Pero el presidente que si se toma todo lo que se asuma en el Consejo Económico y Social... Déjame responder. Tú hiciste la pregunta. De nuevo. Entonces, el presidente solicitó la posposición y envía al CES. ¿Por qué al CES? Porque es el espacio que tiene categoría constitucional donde se discuten con todos los actores representantes de la sociedad los temas económicos y sociales que impacten la vida colectiva. Es el lugar de la concertación y es una demostración de institucionalidad. ¿A dónde lo íbamos a enviar? Es el espacio. Que es un tema de Congreso, evidentemente congresual. Es que es con la sociedad que hay que pactar, porque la sociedad que está demandando. Entonces hay que escuchar a la sociedad.
una vez acordado la sociedad, y el presidente lo dijo. ¿La sociedad usted cree que está representada en el Consejo Económico y Social? Yo creo que sí, yo creo que sí. En el Congreso está más representada y si la hay que sociedad. fortalecerlo, pero el presidente no ha dicho que no se debata en el Congreso. El presidente dijo, discutir en el CES, acordar y luego que en el Congreso se den los debates. Porque acuérdate, son 3 poderes y hay independencia de poderes en este régimen, como no lo ha habido antes. ¿Cuándo el presidente hará formalmente la solicitud? ¿Ya se hizo? No se ha hecho, o sea, se hizo la solicitud formal a través del discurso. Sí, pero y la entrega se hará en los próximos días. ¿Cuándo? No tengo el día. Pero tiene que tener esas formalidades. Va, obviamente. ¿Y ya se envió de manera directa al Consejo Económico y Social? No se ha enviado, se enviará. ¿Cuándo se enviará? No tengo la fecha. Tampoco. No puedo tener la fecha. Mire, se está hablando en el Consejo Económico y Social, comenzaron ayer las discusiones por grupo, y se asoma de nuevo el fantasma de una modificación constitucional. No es un fantasma, es algo que el presidente ha hablado de manera pública y su compromiso, circunscrito solo al elemento de incorporar la novedad de esta administración de elegir, de nombrar a un ministerio público independiente. El presidente quiere dejar ese legado para evitar un retroceso, una involución en el futuro, de que volvamos a la práctica de que se nombraban en el Ministerio Público compañeros de partido. ¿Para qué? Para que no hubiera un sistema de consecuencias funcional. La pregunta es, que no me dejó terminar, ¿es este el momento para discutir ese tema? Es una discusión que se tomará su tiempo. Ahí no hay límite de tiempo. Se tomará su tiempo, pero hay que discutirla. Es necesario. Si es para propiciar avances de fortalecimiento institucional de nuestra administración. Las modificaciones con el presidente Abinader no hay ningún temor de los temores del pasado de que se deslice nada inconveniente, porque el presidente ha dicho públicamente los elementos que quiere incorporar y va a ser limitado. ¿Y cuál es la garantía de que en una discusión abierta en la que no prima el concepto del presidente, sino que él lleva allí sus opiniones, cuál es la garantía de que solamente se apruebe o se discuta lo que ha dicho el presidente? Bueno, si los demás, incluso los partidos políticos, tienen la potestad y la posibilidad de discutir otros temas. Bueno, ya eso es otro punto, no me corresponde a mí, correspondería a los congresistas, pero yo creo que este es un sistema bastante maduro, organizado. Esos representantes que están ahí responden a partidos políticos que tienen trazados sus criterios y estrategias. El partido oficial tiene una buena representación y evidentemente reflejará el espíritu de nuestro gobierno. No tengo ningún temor en ese aspecto. O sea, no hay una garantía de que los temas sean necesariamente los que somete el gobierno. Nada es garantía, Adolfo, ni nuestra propia vida. No tuviera garantía porque usted está vivo. Mire, el tema del fideicomiso Punta Catalina, que a mi manera de ver fue mal vendido y fue satanizado. A mi manera de ver es un tema del que el pueblo dominicano necesita más información, ser educado, porque es un tema novedoso que no es conocido más allá de 2 o 3 técnicos. A eso me refiero cuando digo que fue mal vendido, porque yo entiendo que primero el presidente no debió hablar en un momento dado, sino que los funcionarios del área ese tema pasó. Lo debatimos. Exactamente. Y tenemos nuestras dos posiciones. Sí, pero mire, aparte de ese fideicomiso Punta Catalina, hay por lo menos la posibilidad de otros 20 fideicomisos. ¿Qué se va a hacer? ¿Se van a someter también al Consejo Económico y Social? Hasta el fideicomiso público de Punta Catalina nadie se había quejado. Por ejemplo, ¿usted tiene alguna queja del fideicomiso de Red Vial, que funciona desde el 2011? Yo y que ha sido perfeccionado? Pero no era... Pero ha funcionado de maravilla. Claro. Y alguien piensa que las carreteras que están bajo el control del fideicomiso de Red Vial no son del Estado. Pero usted ha dicho algo que es muy importante. La gente no conocía de fideicomiso. Y la oposición se ha encargado de... Pero yo te quiero decir que este debate realmente no es contra el fideicomiso. Este debate y la reacción de la gente no es por el tema del fideicomiso. Porque cuando lo explicamos, que es un instrumento noble para alcanzar objetivos de desarrollo y de progreso, la gente lo entiende. Por ejemplo, Ecuador, que fue gobernado y ha sido gobernado por partidos y políticos de centro izquierda. ¿Usted sabe cuántos fideicomisos tiene? ¿Cuánto tiene? 857. Con una ley bien garantista. Bueno, el presidente, ¿qué ha dicho el presidente?
Si existe, porque existe en nuestro ordenamiento jurídico, el fideicomiso público, si existe la necesidad de fortalecer la figura, se va a someter al Congreso, y no me pregunte cuándo, porque esa es una información que yo no tengo. No, yo creo que él lo dijo que el 27 de febrero, creo que lo dijo. Entonces, se va a someter al Congreso una ley para regular y fortalecer los fideicomisos públicos. ¿Qué más transparencia y más se necesita de ahí? Ya no quisiera pasarme la entrevista con porque, fideicomiso, pero yo insisto en que para mí la clave estaba en establecer de manera taxativa que esas cosas que la opinión pública hoy está criticando no iban a ocurrir. Por ejemplo, el artículo 15 establece que se puede establecer de manera taxativa. El 23, cuando se refiere al 0,5% de ganancia que iban a tener lo que iban a dirigir, salvo, dice la ley, que se establezca cuál es el salario. Bueno, se tendrá la oportunidad, por eso lo bueno de un gobierno que escucha y está dispuesto al diálogo. En el CES se establecerán Pero la pregunta es, esos parámetros aceptables para la sociedad. Exactamente. La pregunta es si los otros fideicomisos serán llevados al Consejo Económico y Social. No, no hay razón. No hay razón porque no están en discusión. Los que existen están funcionando muy bien. No, eso, y lo que existe, sí, hay otros 20 que se van a hacer. Lo que sí, no, y se hará en el futuro más. Lo que sí vamos a hacer es educar a la población sobre las bondades de este nuevo mecanismo, que permite al gobierno resolver muchísimos problemas con eficiencia, eficacia y rapidez. Mira, el presidente prometió también en ese discurso, para despejar dudas sobre el fideicomiso, que iba a dar a conocer al país una auditoría técnica sobre Punta Catalina. Pero resulta que ya algunos medios han salido sobre esa auditoría técnica. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el gobierno no le tengo respuesta, pero usted sabe que con los mecanismos modernos ya cualquier información circula y uno no sabe, no puede dar explicación. Lo que sí es... Pero ¿cómo es posible que den a circular algo que el presidente ha anunciado que dará a su país? No le tengo respuesta. Es un elemento que ha salido. Estamos hablando de un documento bien amplio, del cual se ha recibido solamente una parte preliminar. Esa respuesta no se la puedo dar. Usted vive en el mundo moderno igual que yo. ¿Cuántas filtraciones en el mundo no se ha hablado? Existe hasta un sitio especializado en eso. En filtración. Exactamente. Hay que evitar esas filtraciones. Bueno, sobre todo, imagínese usted. Bueno, mira, ¿cuándo se conocerá la segunda auditoría? El presidente va a dar a conocer esa auditoría. ¿Cuándo la va a dar a conocer? El presidente anunció que había recibido el informe preliminar, la primera parte de la auditoría técnica, y que instruía la realización de una auditoría financiera. Es un prerequisito para la auditoría financiera, la auditoría técnica. Tengo entendido, de acuerdo a mis conversaciones con el ministro de Energía y Minas, que este proceso puede durar unos 30 días hasta completar el círculo completo de la auditoría técnica, iniciar la financiera. El presidente dijo también adicionalmente que iba a solicitar a la Cámara de Cuentas otra auditoría financiera para tener el contraste. Entonces, vamos a esperar esa solicitud que se haga efectiva. ¿Cuál cree usted que sería la ganancia de causa o el motivo de que los partidos de oposición satanicen algo tan importante? Hay una realidad, hay un gran temor en la oposición con respecto a que se conozca tanto la verdad técnica del proyecto Punta Catalina como la verdad financiera. Pero esta administración ha hecho un compromiso con la ciudadanía de brindar esas informaciones. Es fundamental. Perdóneme, cuando usted dice hay un gran temor, significa como que hay algo que si se destapa... Bueno, ¿y qué hizo caminar y vestirse de verde a la población? Entonces, ¿usted se acuerda? Usted caminó y yo caminé, ¿verdad? Punta Catalina. Entonces, pero ahora Punta Catalina se supone que ya está endiosada, ya no es Satán. Nunca ha sido Satán, nunca ha sido Satán. No me gusta ese término. Los procesos que dieron lugar a que su existencia no fueron los más adecuados. ¿Y cuál sería el temor? Son públicos. ¿Cuál sería el temor? El temor a que la población conozca todo lo que se hizo y deshizo en ese proyecto, en términos técnicos y financieros. Pero hay algo más. Y eso usted lo sabe. Cuando usted dice el temor es porque se hace... Bueno, vamos a esperar el resultado de la auditoría. Yo no puedo saberlo. No soy parte del equipo de auditores y no he recibido el informe. Ni siquiera estoy en el equipo que analiza el informe. Mire, cayendo en otros temas que tienen que ver más con usted. Me gustaría saber, una de las constantes críticas que se han hecho históricamente
desde el Palacio, es la gran cantidad de recursos que se utiliza en publicidad. Sí. ¿Cómo opera eso ahora? ¿Cómo se está manejando? Si yo quiero ser coherente, tengo que decirle que yo por muchos años critiqué eso. Y ahora tenemos la oportunidad de actuar en consecuencia y lo hemos hecho. No es casual que te estoy preguntando. Exactamente. En este año y 6 meses yo le puedo decir que nosotros gastamos, y está ahí consta, en el 2021 cerca de 2.000 millones de pesos. Si usted compara el último presupuesto de la administración anterior, o sea, el gasto, vamos a decir, público, que es el que está asentado en el presupuesto, usted se va a encontrar con la siguiente cifra, 5.600 millones de pesos. ¿Qué porcentaje de reducción? En el gobierno anterior. Sí, ¿qué porcentaje de reducción representa eso con respecto a lo que nosotros gastamos? Más del 50. Correcto, 65%. Y el añadido de que nosotros no tenemos ningún gasto fuera del presupuesto, que en otras administraciones, usted sabe, no se está manejando de una manera bastante profesional y técnica. Usted sabe que la ley de compras y contrataciones, en materia de contrataciones de publicidad, por ejemplo, permite la colocación directa. O sea, yo tengo la facultad por ley de contratar publicidad en este medio o en cualquiera que yo quiera. Pero por mi visión y por mis opiniones durante 2 décadas con respecto a la necesidad de la profesionalización y la reducción de la discrecionalidad en la inversión publicitaria, yo no he ejercido esa facultad. Entonces yo he preferido... Pero si la ley te lo permite, tampoco tú puedes ser más papista que el Papa. Soy más papista que el Papa. Tengo que serlo. Pero estás dentro de la ley. Sí, pero yo quiero, y el presidente, que sea mucho más robusta, porque yo pienso que es mejor y más profesional. Si dependiese de mi criterio, yo no tengo los elementos para tomar esa decisión. Hay personas expertas en eso. Entonces, ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Organizar una licitación, que no tengo la obligación. Organizar una licitación. Una licitación. Quiero que hablemos de eso, pero me están haciendo señas porque tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos me explica ese punto. Bien, continuamos con Homero Figueroa. Antes de irnos a pausa comercial, usted dijo que se hizo un proceso de licitación. Un proceso de licitación transparente. Para asignar a expertos en materia de manejo de medios la decisión de colocar en ¿Cuáles los son medios esos expertos? Las centrales de medios que compran en el sector privado, se maneja a través de centrales de medios las compras. Las compañías no lo hacen de manera directa. Compañías grandes, no voy a mencionar aquí nombres para no dar una publicidad gratuita en su programa, porque no importa. Me lo podría usted facturar. Encargan sus presupuestos, que son voluminosos, a estas centrales que compran tiempo de una manera mucho más efectiva del que lo puedo comprar yo, mucho más barato. Entonces, por eso yo puedo reducir la inversión en un 65%, porque yo estoy comprando de una manera más efectiva a través de los que saben de eso. Y además se evita el escándalo, la suspicacia de la posible asignación discrecional por una relación personal. Por ejemplo, si yo ejerzo con su programa y le coloco, muy posible que los francotiradores de las redes sociales saquen esa colocación directa firmada por mí al programa de Adolfo Salomón y diga, bueno, Homero le está dando a Adolfo Salomón porque es su amigo. Entonces, yo creo... Como tú eres más papista del Papa, entonces los que somos amigos del gobierno salimos sacrificados y no hay publicidad. No, que no digan no, sí hay. Que Luis beneficia. Usted sabe que sí hay y habrá. ¿Y dónde está? Y habrá. Mira, volviendo al Consejo Económico y Social, ¿cómo se hará esas propuestas que el presidente Luis Abinader quiere llevar en la modificación constitucional respecto al Ministerio Público? Bueno, usted sabe que se acordó en largas discusiones, porque este es un proceso sin prisa, una metodología de mesas específicas para manejar. No me refiero a la mesa. Por ejemplo, el presidente propone, entre las cosas que propone, delimitar las funciones del Ministerio Público. Sí, quitar al Ministerio Público el manejo de la política criminal. Le voy a explicar el mecanismo. El gobierno tiene... ¿Qué propone? Ahí están las propuestas. Lo que le voy a decir, usted preguntó cómo va a llevarlo. El gobierno tiene unos representantes en la mesa que van a ser los vehículos para la discusión de estas propuestas. Estas propuestas se lanzan a la mesa de discusión precisamente para su debate. Se debate, se robustece, se aprueban, se aceptan, se eliminan, se aumentan o se reducen.
A eso me refiero. Entonces, ¿cuál es la propuesta del gobierno en cuanto, bueno, yo quiero quitarle el manejo de la política criminal y para esto yo sugiero tal? ¿Qué es lo que sugiere el presidente? Bueno, a grandes rasgos usted sabe que la Constitución desarrolla un enunciado y luego las leyes objetivas y los reglamentos, bueno, lo amplían, ¿verdad? Entonces el presidente está comprometido con el punto que yo le dije. La institucionalización del avance en materia de la selección del Ministerio Público, que la gente ha entendido, ha visto como algo importante, como una conquista. El interrogante es cómo se haría eso, o sea, cómo se discutirá puede... en el CES. No corresponde ni a mí ni a usted determinar lo que decenas de cabezas determinarán en una discusión. La discusión se sentará y ahí... Pero se supone que el Ejecutivo llevó una propuesta de cómo él entiende que debe hacerse. Ahí se discutirá. ¿Se discutirá? No se ha empezado a discutir. No se ha empezado. En el momento que se empiece a discutir, se hará pública. Y lo compartiremos y será parte del debate de la sociedad a través de los medios de comunicación. Este proceso recién empieza. Allí hay la garantía de que no se discutirá otro tema político, digamos 50+1 que se ha dicho. No, eso es otra invención de la oposición que está buscando construir temas de debate público conflictivo para distraer al gobierno, pero el gobierno en ningún momento, y usted lo sabe, usted es un hombre bien informado, ¿qué figura del gobierno ha hablado de eso? ¿Qué figura institucional del Partido Revolucionario Moderno ha hablado de eso? Habló doña Milagros. Pero sacada de contexto. Ella hizo un análisis histórico del momento en que eso se configuró e hizo una apreciación personal. Pero lo hizo en el seno del Consejo Económico. Pero doña Milagros... Y ella está allí no representando No, pero doña Milagros no es la presidenta del partido ni la secretaria del partido. El partido no ha hablado de eso, no está en el debate público. Entonces no hay ningún temor en un tema que ninguno de los componentes que están en la discusión han puesto en el legajo de reformas propuestas. Mire, hay la posibilidad de que haya existe en el gobierno un equipo, una instancia comunicacional para prever conflictos que le creen ruidos al gobierno. Existe. Por ejemplo, caso de Inaví, es demasiado ruido y no pasa nada. No diga que no pasa nada. Hubo un cambio en Inaví. Ha habido dos cambios. Exactamente. Pero entonces sí pasó. Si yo estoy hablando en términos comunicacionales, hermano. No, pero espérate, el ruido viene de la sociedad que está discutiendo un tema, pero sí nosotros estamos actuando en consecuencia. La nueva administración en Inaví está haciendo los levantamientos, está tomando las decisiones para que las cosas funcionen bien. Este es un gobierno que hay consecuencias. Ha habido consecuencias. Ahora nosotros no podemos evitar, y es sano que se hablen de las cosas, no hay ningún problema. Porque cuando se habla de comunicación se aspira a un estado de especie de nirvana comunicacional donde no haya ninguna contradicción. No, la democracia es disenso y consenso y es sano que hayan discusiones. Es sano que hayan pensamientos divergentes, por ejemplo, como la que tenemos usted y yo aquí. Exactamente. Por ejemplo, en ese Consejo Económico y Social que se va a discutir, la propuesta del presidente es con relación a la Contraloría, que para ser contralor se tenga que tener por lo menos 5 años fuera de los partidos políticos. Eso a mí me parece bien. ¿Le parece bien? Sí, porque ¿no le parece hay que instancias, eso penaliza? Hay instancias. ¿No le parece que eso penaliza a todos los contadores públicos que tiene el propio PRM, que tienen derecho legítimo a aspirar a contralores? Bueno, si yo fuera, entonces yo saldría de la militancia. ¿Saldría? Sí. Pero es 5 años antes. ¿Por qué tiene que salir de tu partido? Es como si ser político es una satanización. No es una satanización, pero hay límites. Hay límites. En los órganos arbitrales y de control es sensato, y el espíritu constitucional lo deja muy claro, que la persona no tenga sesgos ni compromisos políticos. Porque ¿cómo usted se va a supervisar y controlar a usted mismo? Eso es un principio de administración básico. Entonces yo pienso que es sano y un avance. Y en la historia tenemos ejemplos de esa contaminación política en organismos arbitrales y de control. No podemos volver a lo mismo. Es un cambio que vinimos a hacer. Y eso es parte del cambio. ¿Hay otras propuestas de cambio que están pendientes? Hay muchas. Acuérdese que el presidente en el discurso que hizo a la nación a sus 100 días, cuando cumplió sus 100 días de gobierno, habló de 12 reformas y se están ejecutando. E incluso dejó abierta la posibilidad de incorporar reformas que la sociedad hiciera un llamado. Una de ellas, por ejemplo, la reforma policial,
que está en proceso bastante avanzado. Creo que ninguna administración había tomado tan en serio el tema de la reforma policial. ¿Sabía usted que ahora en esta administración fue que se aprobaron los reglamentos de la ley orgánica de la policía? Que esa ley orgánica estaba aprobada, pero era inútil e inexistente porque no se podía ejecutar sin los reglamentos. 6 años. Y ahora en esta administración, el presidente aprobó esos reglamentos y se hizo efectiva y empieza ese cambio. El presidente dictó un decreto conformando una comisión de supervisión de la reforma policial, un paso de avance importante. Se nombró a un comisionado para darle seguimiento. Entonces yo pienso que hay una gran perspectiva en un tema que históricamente ha sido de la preocupación de la ciudadanía, usted sabe, la seguridad y la propia Policía Nacional, y que se había dejado de lado. Y ahora vemos importantes avances y un compromiso tanto de la propia policía como de los entes que el gobierno ha designado como responsables de ese proceso. El gobierno se supone que es garante de la seguridad nacional y de la política de criminalidad. Algo que el gobierno quiere quitar la Procuraduría para dar otro organismo. Perfecto. Pero, ¿qué resulta? Por ejemplo, se hizo un... No estoy de acuerdo. ¿El gobierno quiere darle qué? Quitar a la Procuraduría. No, lo que hay un planteamiento. Y ponerla en otro organismo. Hay planteamientos de crear instancia, por ejemplo, un Ministerio de Justicia podría crearse para deslindar la estrategia criminal del gobierno de la parte punitiva del ministerio, si se hace independiente. Sí, pero usted lo dice de una manera como que se interpreta. Dicho como yo lo digo, se nota que es un cambio institucional progresivo. Pero igual lo mismo, quitársela esa responsabilidad, la materia de criminalidad, dividirla a la Procuraduría. Pero es que dice quitar. Yo quiero utilizar el mismo término que utilizó el presidente. Quitársela a la Procuraduría para dársela a otro organismo, que es lo que se va a discutir. Exactamente. ¿Cuál sería esa exactamente. Sin embargo, por ejemplo, ahora se hizo un requiso en la cárcel de La Victoria. Encontraron todas las cosas del mundo. Es un tema pendiente, pero en esas noticias que alarman, y a mí me alarman también como ciudadano dominicano, hay un elemento positivo. ¿Cuál es? En esta ocasión se hizo una requisa masiva y se hizo una limpieza masiva. Existían desde ahí. ¿Y usted cree que existían desde agosto del 20? Se hizo a instancia de la Procuraduría. Muy bien. Que es quien lleva a su cargo la política de criminalidad. Muy bien, muy bien. Mi pregunta es qué va a pasar con todos esos funcionarios responsables de que eso no suceda y lo permiten. Bueno, eso vamos a ver en qué arroja la discusión. Vamos a ver qué arroja la discusión. Eso no lo puedo yo saber. Lo que sí le digo es que el hecho que describe es positivo. Y eso que ahora se hace a través de la Procuraduría, bueno, si se decide deslindar las funciones y otorgársela a otro elemento institucional, lo hará también. La oposición comienza a atacar al presidente porque dicen que con esa decisión... Bueno, la verdad es que nosotros sentimos que nos han atacado desde que llegamos. Sí. No hemos tenido tranquilidad, claro que no, siempre no hemos tenido tranquilidad. No ha habido mucha... Yo creo que la oposición está atacando se debe. Mucha madurez. Bueno, está atacando al nivel de su fuerza. Al nivel de su fuerza. O sea, que es muy poca la fuerza que tiene. Mire, comienza a decir que el que va mejor posicionado es el presidente porque ya él fue escogido como candidato en el Partido Revolucionario. Él no fue escogido como candidato. No, pero le dejaron abierta esa posibilidad. Porque bueno, hubo un cambio estatutario. Y es simple, una motivación. Los estatutos de un partido tienen que ser coherentes con los mandatos constitucionales. Y entonces había elementos en los estatutos que reñían con la Constitución de la República. Lo que hizo fue adecuarse. El presidente no está pensando en estos momentos nada más que en gobernar el país, en propiciar los cambios fundamentales que él se comprometió, en hacer avanzar la democracia dominicana, el desarrollo y el progreso de los ciudadanos. Bien, tenemos que irnos a una tercera y última pausa comercial. Antes de irnos, le dejo esta pregunta. Dice Servio Tulio Castaño, quien es un afecto del gobierno, amigo del gobierno. Bueno, Servio Tulio es un colaborador de todos los procesos en el país de avances. Un afecto. Tú me quieres cambiar todos los términos. Un gran amigo. Un afecto, estamos diciendo lo mismo. No, pero no es un afecto, que usted lo coloca como es alguien que colabora con el país. No se puede ser un desafecto y colaborar. Y un afecto es el término, un amigo mío también. Un afecto ha advertido al presidente Luis Abinader
que si no hacen las modificaciones que hay que hacer a la ley 340-06, saldrá peor parado que Danilo Medina. Quiero esa respuesta en 2 minutos. Bien, continuamos con el gladiador, Homero, que tiene salida para todo. Antes de irnos a comerciales, le hice una pregunta. Así es. Ahora su respuesta. Tengo que decirte que Servio Tulio es un gran amigo mío, un afecto mío. Sí, o sea que y mío. Yo lo correcto, quiero mucho. Lo aprecio y le tengo una gran admiración y reconozco los aportes que ha hecho. O sea que yo le digo mucho a Servio que haga lo que tú has hecho, pasar de la palabra a los hechos. Pues Servio un teórico. No, pero él lo hace, él aporta. Que a la Procuraduría. Él aporta, por ejemplo, él está en la Comisión de Reforma de la Policía y ha hecho grandes aportes ahí. ¿Qué tú crees? Él es el coordinador. Sí, eso. Entonces, yo me quedo con la parte positiva del señalamiento de Servio Tulio y es un compromiso que ha hecho el presidente desde el principio. El presidente sí está de acuerdo en que hay que reformar la ley 340, pero las leyes no son pétreas, la sociedad evoluciona y hay que adecuarla a los tiempos. ¿Cuándo lo hará? Y hay además que adecuarla a los procesos de una administración que dura 4 años. La ley tiene que ser sólida para garantizar transparencia, para garantizar pulcritud y eficiencia, pero no puede ser una retranca para los procesos de decisión de gobierno. Bien, esas y entonces, adecuaciones... el proceso, la respuesta que le daría a Servio, sí, el presidente está comprometido con esa reforma y la hará. No, pero no se sabe cuándo. En este cuatrienio. En este cuatrienio el presidente... Claro, oíste, Servio, en este cuatrienio el presidente... No, y él será un actor fundamental, siempre ha colaborado. Y él lo hace. La advertencia que él hace es de buena fe. Mire, los productos de primera necesidad, todas las cosas están subiendo de manera vertiginosa. Así Eso es. da pie a que la oposición diga que se está manejando mal la economía. Sí, de una manera, de un populismo trasnochado. Porque la oposición, como nosotros, sabe las razones de la inflación global, que no en República Dominicana solamente, es global. Ellos saben, como usted y como yo, que los Estados Unidos, por ejemplo, están viviendo un proceso inflacionario el más alto de los últimos 35 años, Estados Unidos, que en un mes de octubre del 2021 llegó a 6.5%. Usted se imagina una sociedad acostumbrada a inflación de 1 y 1.5. Pero la gente no come razones. ¿Qué se está haciendo para exorcizar esa realidad? Pero hay que explicarle que la inflación dominicana es un choque externo, tiene componente internacional en su mayor proporción. Disrupción logística por la pandemia, que no se ha recuperado el mundo. Usted ve la fotografía de los buques esperando en los puertos para descargar su mercancía porque no hay mano de obra suficiente, porque no se ha recuperado la cadena logística desde la pandemia. Impactado por el alza del transporte, del trasiego de mercancía internacional, impactada por el alto precio de los commodities, para mencionar un ejemplo, la soya, el maíz, cómo impacta la industria avícola nacional. El 70% de un pollo es componente importado, alimento, y se han disparado hasta un 365%. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer para exorcizar? ¿Qué ha hecho? No, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo y qué seguirá haciendo? El gobierno ha tenido una política social agresiva. Se ha preocupado por los más desfavorecidos. Nosotros duplicamos la asignación, que era de 800 y pico de pesos, en la tarjeta que se le otorga a los ciudadanos como apoyo al presupuesto alimentario, y lo hemos duplicado a 1.650. Entonces, nosotros tenemos una política social agresiva, aumentando la base de beneficiarios. Usted sabía que hemos incorporado en este año 500,000 beneficiarios más. Eso es ayuda. O sea, 500,000 personas que no recibían ningún soporte para su presupuesto familiar, ahora se han incorporado. Y vamos a seguir ahondando en la política social. Estamos estudiando instrumentos novedosos para ayudar al pueblo dominicano. Damos razones, pero también tomamos decisiones y generamos acciones y políticas públicas para resolver los problemas. El Banco Central ha dicho que la inflación del 2021 fue de un 8.5%. Dentro de los parámetros globales, vamos a decir que salimos bien parados. O
salimos bien parados, porque pudo ser peor, el impacto pudo ser peor. Pero ante esta realidad se contradicen algunas cosas que el gobierno quería implementar, digamos, quitar el subsidio a los combustibles. Dada esta realidad, eso no es posible ahora. ¿O continúa esa perspectiva? Bueno, en materia de los combustibles, el presidente ha prometido una revisión a la ley y como pasa siempre con las promesas del presidente, se realiza. Vamos a esperar que inicie el debate público de esa reforma, que Cariz tendrá. ¿Y cuándo se hará esa revisión a la ley? Vamos a esperar. ¿En qué escenario? Vamos a esperar. Porque eso sí debió llevarse al Consejo Económico y Social. No le matemos Pero ¿por qué no llevaron ese tema, la revisión de la ley de combustible al Consejo Económico y Social? En una próxima entrevista le prometo una respuesta cuando hable con las instancias correspondientes. Ok, mire hermano, su valoración sobre lo que ha pasado con Banca América. Bueno, creo que es un proceso de institucionalidad, un proceso que robustece y muestra qué tan profesional es la supervisión del sistema, de llevar a cabo esta operación de la manera más institucional, sin ruido, de la manera correcta y sobre todo garantizando a todos los ahorrantes de esa institución que no van a perder su dinero. O sea, tenemos un sistema financiero robusto, bien vigilado, que en esta administración realmente funciona para el mejor interés de todos los actores del sector. No quería abandonar el tema económico porque recientemente el gobernador del Banco Central ha compartido con la población dominicana la cifra final de nuestro crecimiento del PIB. El gobernador del Banco Central ha informado oficialmente que el crecimiento fue de 12.3%. Y lo más importante, porque se ha hablado, algunos actores políticos han hablado de rebote estadístico cuando hablan del crecimiento. Yo quiero que tú me expliques lo que ha dicho el expresidente Leonel Fernández. Correcto. El Banco Central, que fue su Banco Central. Él ha hablado de rebote estadístico, pero el gobernador les respondió. Dice, no se trata de un rebote estadístico, se trata de un crecimiento real, porque cuando lo comparamos con el año 2019, tenemos un crecimiento mayor al 4%, 4.7, 4.9%. O sea que la economía dominicana tuvo una recuperación milagrosa. A mí me gusta llamar al año 2021 como el año del milagro, porque fue un año donde se recuperó la economía. Fue un año donde recuperamos el 100% de los empleos perdidos. ¿Y qué haría que un expresidente diga eso? Porque se supone conocedor al dedillo. Bueno, y no le dije ahorita. No le dije ahorita que estamos en una competencia política un poco a destiempo, desaforada. Un argumento político. Correcto, y todo se ve desde la óptica electoral y no desde la óptica nacional. Y se hacen apreciaciones que no son justas y que no son correctas. No solamente en materia económica, porque también el doctor Fernández hizo afirmaciones en el proceso de vacunación que no se hicieron realidad. ¿Usted recuerda cuando advertía que no iban a llegar nunca las vacunas y llegaron apenas? ¿Usted no tiene filiación política? No tengo filiación. No es del PRM. Nunca he militado en un partido. Porque le iba a hacer una pregunta que tiene que ver. No hay ningún problema con la militancia. No, hay una realidad. Claro que no. Yo porque le iba a preguntar, por ejemplo, qué va a pasar con Sadowski Duarte, que ha sido sometido ya de manera formal ante un tribunal, y los nuevos estatutos dicen que cuando pasen casos como ese hay una sanción ipso facto. Bueno, pero no ha pasado con él. Hay que preguntarle a las autoridades del partido. Pero sí le quiero abundar con respecto a mi caso. Yo he hecho una transición consciente desde el mundo de la comunicación al escenario de la política. Ilegítima, a la que aspira cualquier periodista. Precisamente porque estaba convencido de que había llegado el momento de participar de las decisiones. Claro. Entonces, usted sabe que yo trato y he tratado siempre de ser coherente en mi vida. Ya yo no tengo retorno a la actividad. Estoy harto de esta vaina también. A la actividad. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Yo no me cansé de eso. De hecho, yo lo disfruto y cuando me invitan aquí puedo recuperar el goce, ¿verdad?, de participar y hablar con la audiencia. Claro, estará ahí. Pero hay una realidad. Ya yo no soy el mismo Homero, el que era verdaderamente, que mantenía una opinión equidistante y una acción equidistante de las fuerzas políticas. Yo conscientemente, en un momento difícil para nuestra democracia, dime, ¿cómo te manejas tú con eso? Reflexioné y me dije a mí mismo que era una irresponsabilidad la neutralidad cuando yo veía que la democracia la podíamos perder.
Entonces decidí actuar en consecuencia y apoyar el cambio, y aquí estoy. Y ¿Cómo ya no te hay vuelta manejas tú atrás. con Luis? Luis, hasta la 1 de la mañana está llamando a los funcionarios. Es la persona, yo siempre he creído ser un gran trabajador, pero ante la capacidad de trabajo del presidente Abinader, yo me quito el sombrero. Impresionante, incansable. Y sobre todo, no es la larga jornada, sino la calidad de esa jornada. Atento a todos los detalles, siempre consciente, conocedor de todos los temas, y la verdad que es impresionante, y el país, yo pienso, debe sentirse tranquilo y hasta tener orgullo de un presidente que muestra un compromiso tan absoluto con el destino de su país. Finalmente, ¿cuándo el presidente va a dar a conocer la auditoría técnica? Para que no se la mate, porque ya comenzaron a salir inmediatamente, como lo dijo en su discurso, inmediatamente ya esté consolidada, porque tenemos el informe preliminar. Cuando sea el informe final, el presidente dijo que se informará al país, como siempre lo ha hecho, con lujo de detalles, con todo, para que el país sepa la realidad de ese activo nacional. ¿Y a la Cámara de Cuentas cuándo le van a solicitar? Debemos, en los próximos, este programa se emite, Sí. Cuando se emita este programa. Hoy sábado. Exactamente, ya se habrá solicitado. Cuando salgamos de aquí ya se habrá solicitado Sí. a la Cámara de Cuentas la auditoría. Sí, sí. Bueno, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Verdad es al Aire. Además está decir que el espacio es abierto y está a disposición para que temas como este y otros más podamos discutirlos, podamos que la gente sepa que no hay temor, que hay que hacer las preguntas. El problema no está en la pregunta, es la respuesta. Y espero haberle satisfecho sus preguntas con respuesta más que a mí, adecuada. al país. Así es, así es. Bien. Un placer, muchas gracias. Encantado.